Veamos esta pregunta que dice, ¿a qué departamento se envían muestras, por ejemplo, de CBC, Complete Blood Count? ¿A hematología, banco de sangre, química o inmunología? ¿A dónde lo mandarían ustedes? Biología. ¿A hematología? Sí, bueno, hematología sería. El otro día cuando hablamos mencionamos hematología, química y Sí. banco de sangre, ¿verdad? Pero recuérdense que los laboratorios clínicos en hospitales tienen microbiología, áreas de flebotomías, donde están los flebotomistas y todo eso, donde ellos coleccionan las muestras. Entonces, un poquito grande. También están las áreas de citologías e histologías, de células, análisis de células y análisis de tejidos. Esta pregunta dice, cuando no hay una abnormalidad encontrada durante un electrocardiograma de reposo, el médico podría ordenar un electrocardiograma de ejercicio. ¿Qué otro nombre dijimos que se le podría decir al electrocardiograma de ejercicio? Prueba de estrés. De estrés. Sí, prueba de estrés. Recuérdense que el médico tiene que estar presente durante una prueba de estrés, ya que en el caso de que suceda algo inminente, ¿verdad? Que tenga que intervenir. Una prueba de estrés o un electrocardiograma de ejercicio es hecho para evaluar la respuesta de mi corazón o el de ustedes, si a ustedes se lo hiciera, que se somete a un estrés o a una prueba física. Y todo eso se guarda, se graba y la persona puede estar en una banda sin fin, como ven al señor que está ahí, o lo puede hacer también en una bicicleta estacionaria. Las dos cosas son correctas. Entonces, durante ese periodo se le está observando el trazo del electrocardiograma y sirve para compararlo en los dos momentos, ¿verdad? Cuando el corazón está sometido a gran estrés físico y cuando está sometido a un estrés mínimo. En cualquiera de los dos casos, el médico, el cardiólogo decide cuándo se alcanzó ya la meta que él quería, la meta. Y la meta la da la frecuencia cardíaca que él puso como objetivo llegar, ¿verdad? Eso lo decide él. El estatus lo da el cardiólogo. Caso contrario, puede pararlo si el paciente se cansa, porque eso puede suceder y ya lo hemos visto, ¿verdad? Que el paciente se fatiga y ya no va ni para atrás ni para adelante. Se cansó, fatigó y ya se tiene que suspender la prueba de esfuerzo. También el paciente puede entrar en un cansancio severo, como puede ser una falta de aire, que no se recupere. Le puede también aparecer dolor de pecho opresivo, es otra justificación para pararlo. O el paciente también puede presentar sudoración, palidez, mareo. Entonces el cardiólogo probablemente va a decidir que hasta aquí llegamos y se suspende la prueba de esfuerzo. Si ustedes ven, si el paciente logra llegar a la meta que el doctor le había puesto, da por terminado la prueba de esfuerzo y ya el paciente se puede volver a vestir, ponerse ya y irse a su casa. Veamos esta preguntita que dice, una onda S en el complejo QRS es, ahí está la opción, la A dice forma triangular, siempre está ausente, dice la D. La B dice normalmente es de 0.04 segundos en duración y tiene una amplitud de 5 a 30 mm. O la deflexión S es la deflexión negativa que sigue a la onda R y se extiende por abajo de la línea media, de la línea basal. ¿Cuál creen ustedes? Para el complejo QRS, recuérdense que es el Q va para abajo,
El R va para arriba. Acuérdense que el R no sirve para la frecuencia, ¿verdad? Y el S viene acá. Otra vez. La C. La C. Sí, esa era. Ah, no me salió ahí. Sí, pero esta es. Correcto, esa es. Y entonces lo tenemos acá, ¿verdad? Esta deflexión negativa es la Q. La positiva es la R, que va para arriba. Y luego está la opción C, que ahí dice la deflexión negativa que sigue a la R, va hacia abajo y se extiende un poquito por abajo de la línea línea basal que está acá, que es esta isoeléctrica, ¿verdad? Que se va un poquito en profundidad hacia abajo. Entonces, si nosotros viéramos el electrocardiograma completito, tenemos la onda P acá y aquí la onda T, pudiéramos decir entonces que las ondas del electro tenemos esta, que es la P, la R y la T, que son deflexiones positivas, que son hacia arriba, y tenemos dos deflexiones negativas, ¿verdad? Que es la Q y lo que me están diciendo acá, la S. Son negativas, dos negativas y tres positivas. Esta preguntita la acabamos de ver en relación a lo que era la prueba de esfuerzo. Dice, ¿quién tiene que estar presente durante una prueba de esfuerzo? El cardiólogo. El cardiólogo. Sí, eso lo ha dicho la Asociación Americana del Corazón, ¿verdad? Un profesional médico, un cardiólogo, tiene que estar presente en caso de que algo inusual suceda. Y eso, recuérdense que ahí son los minutos valen oro, ¿verdad? Cuando alguien tiene un paro cardíaco. Y entre más cerca esté el cardiólogo, más rápido interviene y hasta puede pararlo algo antes de que suceda algo peor. Si ve una arritmia, una fibrilación, entonces tiene que estar ahí. Yo le puse ese chequecito rojo a la doctora ahí, a la cardióloga. Probablemente ella solamente está viendo, no interviene. La que está haciendo todo probablemente sea la que está vestida con el trajecito, el scrub de color verde, la técnica, y ella solo está ahí presente. No interviene excepto que algo inusual suceda. Va, vean ese trazo ahí. La pregunta dice, un paciente viene a la clínica 2 días después de haber tenido una cirugía, un bypass de arteria coronaria. Imagínense, una cirugía grande. Ya después de que se le dio el alta, ¿verdad? Dice, el paciente reporta palpitaciones y fatiga. Un electrocardiograma es tomado y este es el ritmo que observan. ¿Con qué anormalidad asocian ustedes ese ritmo que está ahí? Relación. ¿Cuál creen que es? ¿Una fibrilación ventricular? ¿Una fibrilación atrial? ¿Una taquicardia del seno? ¿O un flúter atrial? ¿Qué creen? Fibrilación atrial. Fibrilación atrial. Sí. Bueno, está bien. Eso era. Una fibrilación atrial. ¿Y por qué no son las otras? Bueno, el flúter habíamos dicho que tiene un patrón bien característico y casi siempre son aquellas ondas que fluctúan así, que son en dientitos de serrucho. Eso no lo vemos acá, los dientitos de serrucho. Y estos son casi siempre 3-1, 3-1. Tres flúteres con un complejo QRS. Y aquí no se ven los famosos tres flúteres. Entonces podría decir yo que esto no es correcto, ¿verdad? De ahí la taquicardia del seno, lo que me dice a mí es que las ondas tienen que ser de morfología o forma normal, con la única diferencia que son rápidas.
Aquí no se ven las ondas de morfología normal, entonces también la puedo tachar. Ya me quedaban solo la ventricular y la atrial. Si yo veo QRS de forma normal, que podría ser un QRS angosto, entonces probablemente no es una fibrilación. Entonces, solo descartando puedo llegar a una respuesta. Ya también hay fibrilación atrial. La fibrilación atrial, para recordarnos un poquito, es una arritmia cardíaca que se caracteriza por una actividad eléctrica desorganizada. Si ustedes ven acá, es una actividad eléctrica desorganizada en la zona donde debería de estar la onda P. Acá. Desorganizada en forma en el atrio y es un pulso irregular. Los pacientes pueden experimentar esta condición, la fibrilación atrial, de forma crónica. Si ese es el caso, muchos de ellos tienen que ser anticoagulados con warfarina, con heparina u otros medicamentos especiales. Otros también pueden desarrollar la condición, la fibrilación atrial, por otras situaciones médicas, como podrían ser desbalances electrolíticos, ¿verdad? Podría ser también que suceda eso. Entonces, hay varias causas crónicas y varias causas de forma aguda que me producen esta. Otro riesgo de la fibrilación atrial es la producción de coágulos, trombos, y que eso me produzca un derrame, un stroke o un infarto. Cambiémonos un poquito siempre estamos hablando de electro, pero ahora nos vamos a ir a la que es las ondas, que dice que aquí vamos a tener que usar también el cuadrito, el cuadrito de Einthoven, el triángulo, el culito, y ponemos el corazón aquí en medio, así, ¿ves? Y la pregunta me dice, la lead que va del centro del corazón, dice, a la pierna izquierda, vemos que aquí está la pierna izquierda, LL, left leg. ¿Cómo se llama esa lead? ¿Se llama 2, 3, ABR o ABF? Vale, tratemos de descartar. Recuérdense que las bipolares que hablamos hace como 10, 15 minutos atrás, dijimos que son las 1, 2 y 3, que iba del negativo al positivo, ¿se recuerda? Entonces, acá la pregunta no me está hablando de bipolares, porque ese es el centro del corazón y las bipolares van de negativos a positivos. Entonces, ahí con ese análisis yo ya puedo tachar estas dos que no son correctas. Entonces ya me quedo nomás con la ABR y la ABF. La ABF. ABF. Correcto. Entonces traten a veces de descartar primero y ahí se convierte ya más fácil dilucidar dos con un análisis así un poquito, si no están seguros, Pone pues un poquito más orientado y encuentra uno la respuesta. Entonces la ABF. Si el lead va del centro del corazón al brazo izquierdo, se llama ABL, y si va del centro del corazón al brazo derecho, se llama ABR. ¿Verdad? Estas se llaman las monopolares, porque ellas tienen solamente el movimiento hacia el polo positivo. Monopolar se llaman, las aumentadas, y tienen la letra A siempre al inicio. ABR, ABF y ABR. Vean esta que dice, ¿qué signo vital no debo de tomar si el paciente se está quejando de dolor de pecho?
La 1 estalla, Sí, esta es la que uno debe tomar. sí. Esa es la que... sí. En ese caso, recuérdense que, si ¿De bien qué es sirve? cierto, no me sirve de nada, ¿verdad? Correcto. No. Sí me interesa la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el nivel de oxígeno, que son bien valiosos en ese momento. Correcto. En esta imagen dice, en el monitor Holter, ¿cuál electrodo es considerado como el electrodo polo tierra o el neutro? ¿El color verde, el color rojo, el color negro o el color blanco? O si le quieren poner letra, el del brazo derecho, el de la pierna derecha, el de la pierna izquierda o el del brazo izquierdo. Verde. El verde. Sí, es lo mismo. Recuerden que estamos hablando del polo tierra o el polo neutro. Y es el mismo que del electrodo para un electrocardiograma de 10 electrodos. La pierna izquierda se considera el neutro o el polo tierra, igual en el holter, ¿verdad? Que sería el RL o el del color verde. Así es. El monitor que tienen los pacientes y que a veces usan por 24 horas o más es llamado, ¿cómo le llamamos a ese monitor que anda la Holter. gente? Holter. Holter. Con O, ¿verdad? Ahí le puse yo uno con A, halter, pero es el o con la O, holter. Y es el que habíamos dicho que actualmente los holters son pequeñitos, usan electrodos más pequeños, el alambre bien finito, el holter es bien pequeño también, muchas veces lo pueden dar como la persona que lo anda ahí en el cuello o se lo pueden poner en el cinturón del pantalón. Y son bien, se pueden disimular bien fácil y la persona lo puede andar bajo la ropa y nadie se da cuenta que lo anda. No es que ande el gran aparatote así que parece un ladrillo de la camisa, no, ¿verdad? Son bien discretos y la gente no se da ni cuenta que anda alguien un holder en ese momento. Ah, veamos este que dice, un murmur en inglés o soplo es un soplo, es un sonido normal que me puede indicar qué a mí, si yo lo escucho. Enfermedad valvular. Una Enfermedad enfermedad valvular. valvular. Sí, una enfermedad valvular. Recuerden que puede ser de cualquiera de las válvulas, ¿verdad? Después de la válvula aórtica, pulmonar, mitral o tricuspidia. Cualquiera de ellas puede tener o una regurgitación o una insuficiencia o una estenosis, que no se abra bien o que no se cierre bien la válvula. Hay puntos ya determinados donde se escuchan mejor los sonidos, ¿verdad? Y ahí se los puse yo. Por ejemplo, el sonido de la válvula aórtica se escucha mejor en el segundo espacio intercostal a la derecha del esternón. Ahí se escucha bien el sonido aórtico. El sonido pulmonar se escucha bien en el segundo espacio intercostal en el borde del esternón, lado izquierdo. El mitral se escucha mejor en el quinto espacio intercostal y la línea clavicular media. Y el tricuspidio se escucha mejor en el quinto espacio intercostal y la posición a la izquierda del reborde del esternón. Así que esos son los puntos. Si ustedes ven, no son exactamente los puntos donde están ubicadas las válvulas, sino que donde mejor se escuchan. Porque imagínense donde escucho la pulmonar, del lado izquierdo en la parte segundo espacio interno. Pero ya está, esos puntos ya están súper confirmados que ahí son los puntos donde mejor se escuchan los soplos si estos existen, ¿verdad?
cuando se esté haciendo educación, dice, a un paciente acerca de los factores que incrementan el riesgo de aterosclerosis, ¿qué es lo que debo de incluir yo en esa educación al paciente? ¿Qué temas de los que ven ahí? El 4. El 4. Sí. Si estamos hablando de la aterosclerosis, no debemos de olvidar hablar de la presión arterial alta y de la obesidad, ¿verdad? La enfermedad de la arteria coronaria más comúnmente está causada por el acúmulo de una placa en la pared de las arterias coronarias por depósitos de colesterol, por hipercolesterolemia, valores altos de colesterol. Y eso hace que se obstruyan parcialmente o completamente. El proceso ese se llama aterosclerosis. Los riesgos de la enfermedad coronaria, de la arteria coronaria, involucran, además de lo que ustedes ven ahí, presión arterial alta, la obesidad, hay otros factores como por ejemplo alguien que fume, es bien alto también otro factor, alimentación no saludable, que come mucha grasa, poca actividad física, mucho sedentarismo, también historia familiar de enfermedad coronaria, personas que tienen familias que han muerto tal vez de un infarto al corazón, enfermedad cardíaca, en edades tempranas, que puede ser más jóvenes de 50 años, se considera como una edad joven para alguien morir del corazón. Ese es un factor de riesgo. ¿Qué posición debe estar el paciente cuando le tome un electro? ¿Cómo lo pondrían ustedes? Supino. Supina. Supino. Sí. Si ven a este señor ahí, miren qué confortable se ve. Un paciente que se le va a hacer un electrocardiograma de colocación de 10 electrodos, ¿verdad? Se tiene que poner en una posición supina, y si ya habláramos de posiciones ya así específicas, podemos decir posición supina en una semifowler, ¿verdad? Tal vez unos semifowler dijimos que era entre 30 40 grados por ahí de respaldo, de ángulo de respaldo, con sus brazos que tienen que estar planos a los lados del cuerpo, o si no, podrían estar también apoyados sobre sus muslos. Hay que pedirle al paciente que se relaje los hombros y que también que no me vaya a cruzar las piernas. Esas son las instrucciones que yo le daría, ¿verdad? No me vaya a cruzar las piernas, relaje sus hombros, ponga sus brazos a la par de su cuerpo o sobre los muslos y relájese. Y ya le coloco sus electrodos precordiales y los de las extremidades. Ahí están las posiciones de nuevo. En casos específicos, podría dejar yo a alguien completamente en posición supina, como ven el dibujo que está al lado izquierdo de su pantalla en este momento. Que ven a ese señor ahí que está acostado completamente supino, planito, planito, y solamente tiene un respaldo de una almohada en su cabeza y el resto está acostado plano. La válvula del corazón que se localiza entre el atrio derecho y el ventrículo derecho, ¿cómo le llamamos? Tiene un nombre propio. Entre el atrio derecho y el atrio Entre el atrio derecho y el ventrículo derecho. ¿Cómo se llama? derecho. Le oí como tricuspidio, eso me dijo. Sí, sí, esa es. Ahí están los nombres. Del lado, la válvula que está entre el atrio derecho y el ventrículo derecho se llama tricuspidia. La que está entre el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo se llama mitral. La válvula aórtica está al inicio de la aorta en el ventrículo izquierdo, y la pulmonar está al inicio de la arteria pulmonar en el lado derecho. Esas son las 4 válvulas del corazón. Básicamente las válvulas lo que me hacen es impiden el reflujo de sangre, que la sangre se regrese. Tenemos esta pregunta que dice, el asistente médico
él está dando instrucciones a un paciente para que use un holter por las próximas 24 horas. Solo imagínense que son ustedes. Ustedes le están dando atención a un paciente, le están dando instrucciones a este paciente que va a usar un holter por las próximas 24 horas. ¿Qué instrucción es importante para revisar con el paciente? ¿Qué revisarían ustedes con más importancia? Vean ahí las respuestas que les doy. 3. El diario, mantener el diario. Exacto. Las mismas actividades y anotar los síntomas que experimente durante el proceso. Sí, básicamente sí. Recuérdense que este se lo puse yo la vez pasada, que era uno de la Sociedad Americana del Corazón. Es como un diario donde usted apunta las actividades que está realizando y si se presenta algún síntoma lo describe, ¿verdad? Digamos que usted pone la fecha, la hora, 9 de la noche, palpitaciones que me duraron 5 minutos, a las 2 de la mañana me levanté al baño, sentí un mareo, casi me caigo, lo apunto también. En la mañana estaba desayunando y sentí como que el corazón se aceleró de manera brusca, que duró más o menos 15 segundos. Toda esa información es muy valiosa porque luego el cardiólogo la va a cruzar con el hallazgo del holter, ¿verdad? Él dice, la señora me escribió que a las 9 de la noche pasó esto, vamos a ver qué pasó a las 9 de la noche. Y él ve el monitor, ahí el reporte. Bueno, hubo una arritmia de tipo taquicardia ventricular, o cualquier cosa que haya sucedido lo va a detectar porque el holter graba muchos latidos cardíacos durante ese periodo de tiempo. Veamos esta, dice, la fase de contracción del corazón, la fase de contracción del ciclo cardíaco, ¿cómo se llama? La fase de contracción, Sístole. sístole. Yes. Sí. Sístole ocurre cuando el corazón se contrae, ¿verdad? Y bombea sangre hacia afuera. Y la diástole básicamente es lo opuesto. Ocurre cuando el corazón se relaja inmediatamente después de una contracción. Esa es la parte mecánica y la parte eléctrica sería la sístola, es la depolarización. Cuando el corazón se depolariza es cuando se convierte en la carga negativa adentro del miocardio que va en la célula, ¿verdad? Del corazón. De menos 70 puede llegar hasta positivo 30 y luego se repolariza, que viene más o menos de más 30 hasta otra vez menos 70. ¿Qué es lo que sucede cuando resulta un infarto al miocardio? ¿Qué sucede a nivel microscópico? Una porción del músculo cardíaco muere por falta de perfusión. Eso. Ajá. Sí, sí, es así. Es una porción del músculo cardíaco muere por falta de llegada de oxígeno, ¿verdad? A las células Sí. del músculo cardíaco, así es. Y esa falta de aire podría ser transitoria o leve, si es una obstrucción parcial, que sería en ese caso una isquemia, o podría ser una falta de oxígeno de forma completa, ¿verdad? Y entonces en ese caso sí, la célula podría morir y se infarta. En ese caso que le pongo ahí en ese dibujito, si ustedes ven, hay una obstrucción parcial donde está la flecha roja. El paciente fue sometido a una angioplastía y colocación de un stent y ya se ve en la parte derecha la flecha verde donde se ha superado el área de angostura, ¿verdad? Donde estaba la estrechez. Y la parte distal ya se ve mejor perfundida, ¿verdad? Ya se ve la zona distal con de un paso de sangre veía más oscura la arteria, el vaso. Veamos esta pregunta que dice, el principal propósito de la PPE es... ¿Por qué me pongo protección equipo de protección personal? ¿Por qué lo hago yo? ¿O usted lo va a hacer?
La 1 dice proveer al empleado de una barrera contra infecciones. La 2 es proyectar una imagen profesional. Por eso me lo pongo. O me lo pongo yo para proteger mi ropa de calle de que no se me ensucie. Es la 3. O la 4 dice prevenir, transmitirle infecciones a los pacientes. Por eso me lo pongo yo. ¿Cuál creen ustedes? A uno. La número 1 es la 1. Número 1, ¿verdad? Básicamente el PPE es la protección para mí. No estoy tratando de proteger al paciente, sino protegerme yo. Y lo hago a través de protección de mis ojos, con un facio, protección de contacto en mi cuerpo, con el gown, proteger mis manos, con guantes. También hay personas que usan pantalones a prueba de líquidos. Hay muchas formas, ¿verdad? Mascarillas, respiradores, todo es, básicamente es protegerme a mí, al personal de salud, contra riesgos de infecciones en el lugar del trabajo. Y eso incluye lo que ya dijimos, guantes, protección de ojos, ropa, zapatos. Si hay otros trabajadores, también aplica lo de OSHA. Si ustedes ven, los trabajadores de la construcción andan chalecos reflejantes, ellos andan zapatos con puntas de cubo de acero, ellos se protegen de otra manera, ¿verdad? Cascos, pero básicamente el objetivo es el mismo, protegerlo a él de riesgo o muerte en su lugar de trabajo. Para nosotros los de salud es otro propósito, ¿verdad? Son las infecciones. Ese tipo de fiebre que ven ahí, ¿qué se le viene a la cabeza? Dice una fiebre fluctuante que retorna a o por abajo de la línea basal, pero luego incrementa. Remitente. La intermitente. La 2. Ahí tienen las tres, miren. O Pero intermitente. lo que ustedes me dijeron es correcto, ¿verdad? Tenemos las continuas, que son aquellas que suben y bajan, pero las fluctuaciones son bien pequeñitas y siempre permanece por arriba del valor normal, ¿verdad? Nunca regresa al valor normal, la continua. La intermitente sí, es el ejemplo que ustedes me contestaron, puede regresar y volver a subir. Y la remitente es una fluctuación bien grande que también nunca retorna al valor normal, pero las fluctuaciones son bien grandes en comparación de la continua. Miren eso que está ahí. Dice, dos trabajadores están discutiendo el diagnóstico de un paciente en un área de la cafetería del hospital, con otras personas presentes. ¿Esto es una violación de qué? La privacidad. La confidencialidad. La confidencialidad, ¿verdad? No. Básicamente, recuérdense que los proveedores de salud son requeridos por la ley HIPAA de proteger y guardar la confidencialidad de cualquier información de salud de los pacientes. Ya hay límites y condiciones cuando se puede usar esa información y se puede liberar para propósitos, por ejemplo, de cobro, de seguros, de pago de procedimiento. Eso está ya dicho. El lugar más comúnmente de violación a la confidencialidad son los ascensores. Así están ya las estadísticas. Los ascensores son tan comunes que hasta ponen esos rotulitos. Vean ahí, dice, por favor, respete la confidencialidad del paciente, le ponen. Para que la gente que va entrando vea eso y se acuerde y, mejor no hablo nada. O también las cafeterías, ¿verdad? Que se ponen a hablar ahí a voz alta. Mirate el diagnóstico del señor tal y tal y tal cosa. Y hay gente a la par comiendo y todo y se están escuchando todo lo que están diciendo de ese paciente, ¿verdad? Así que hay que guardar mucho respeto para nuestros pacientes. Vean esta pregunta también. Ya estamos casi que en la recta final para terminar. Dice, el señor Castro llama a la oficina para obtener los resultados del laboratorio de su esposa María. ¿Qué debe hacer el asistente médico en este caso? Si fueran ustedes, habla a alguien
y les dice, quiero el resultado de mi esposa que se lo hizo antier y dicen que ya llegaron a la clínica. Y ella ahorita está trabajando, pero me dijo que hablara. ¿Qué haría usted? Nos ponemos en contacto con la paciente, no darle los resultados al esposo. ¿No le daría los resultados a él? No, No. Y todos los demás están de acuerdo con eso, que no darle el resultado al Señor. Lo importante acá es una cosa. Es, El número uno. Lo ideal es revisar el expediente de la señora y ver si el señor Castro está autorizado para recibir información, porque no importa que sea el esposo. o sea, si está autorizado, Pues, si está autorizado, se le da al señor, se le puede dar la información si está autorizado. Si, imagínese, yo le digo que no y él está autorizado, yo estoy incumpliendo porque él está autorizado, puede recibirlo. Él se podría quejar, decir, no me lo dieron, yo estoy autorizado, y entonces, ¿qué pasa? Y al contrario, ¿verdad? Si yo se lo doy y él no está autorizado, la señora me puede reclamar también. ¿Por qué le dio el reporte de mi examen y él? Pero que no es su esposo, pues sí, pero no está autorizado él. Recuérdense que el que manda la información de salud soy yo. Y yo puedo decir, a pesar de que sea mi esposa o la señora del esposo, ese es Mr. Castro, ella puede decir que no. O sea, siempre lo ideal es vaya a hacer el expediente y vean qué hojita está firmada de consentimiento y las personas que pueden recibir información de ella, entonces se lo hacen. Si no le dicen a él, no le puedo dar información hasta que ella se comunique con nosotros, porque esos son los protocolos de la clínica, ¿verdad? Y usualmente los pacientes llenan una hojita parecida a esa. Bueno, vamos a hacer dos preguntitas más y ya terminamos. Dice, el vaso sanguíneo que acarrea sangre oxigenada al cuerpo, ¿cómo se le conoce? aorta, Aorta. Sí, la aorta, ¿verdad? Y esa es una del vaso más grande que tenemos en nuestro cuerpo. Si la vemos ahí, es la número 9, ¿verdad? Él sale del ventrículo izquierdo y de ahí tenemos la válvula aórtica y de ahí sale ya la sangre inyectada para forma sistémica, ¿verdad? A las carótidas y a la arteria abdominal, todo eso. Vamos a terminar con esta preguntita, a ver si se acuerdan de esta palabra que dijimos, que era griega, ¿verdad? Oh, perdón, latina. El término dice res ipsa loquitur, que significa las cosas hablan por sí solas. ¿A qué hacía referencia esto? ¿Se recuerdan? la mala práctica. No, Mala praxis. Sí, sí. eso, la, esta res ipsa loquitur muchas veces, o algunas veces se aplica en los casos de mala praxis, donde algo obvio fue mal en la cirugía, ¿verdad? Si ustedes pueden ver esa fotografía que yo les pongo ahí, es real, es un, un, un separador que se llama en cirugía un separador maleable, que son aquellos que se pueden así darle forma de que uno quiera, son larguitos. Un separador maleable fue dejado adentro del abdomen después de una cirugía. O sea, por eso dice ahí, las cosas hablan por sí solas. No hay mucho que explicar cuando uno ve una foto así de una persona, cómo llegó eso ahí y por qué se lo dejaron. Y por eso es que se usa ese término y los abogados utilizan ya sus estrategias para llevar a cabo esos casos, ¿verdad?, a la corte y presentar un caso a favor de un paciente que sufrió este daño de mala praxis, negligencia por un profesional, ¿verdad? Algo equivocado por un profesional. Bueno, creo que vamos a llegar aquí esta noche y nos volvemos a reunir el día jueves a las 8